Buenos días, queridos estudiantes. Continuando con nuestras sesiones de este cuarto bimestre, trataremos el tema la Primera Guerra Mundial. Las docentes del área, la licenciada Rosario Vázquez Pico y quien les habla, la licenciada Olga Manca Peralta. La situación significativa, ¿no? A fines del siglo XIX y los inicios del siglo XX, las potencias europeas alcanzaron un notable progreso económico, cultural y tecnológico. La fe en la ciencia y el progreso los hacía mirar el futuro con mucho optimismo. Sin embargo, en 1914 se desencadena el mayor conflicto bélico que había experimentado la humanidad hasta entonces. La carrera imperialista de los grandes pueblos europeos hacía de la conquista de los últimos territorios aún libres, ¿no? Coincidía con la extraordinaria expansión de la influencia europea en el mundo. Entonces, cabe preguntarse, ¿no? ¿Por qué se produce la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo podemos evitar este tipo de conflictos, ¿no? Y la violencia entre los miembros de la familia y las naciones en el mundo, ¿no? El propósito de la sesión de esta semana es plantear hipótesis, ¿no? Sobre cómo o por qué se inició la Primera Guerra Mundial. Asimismo, van a organizar los acontecimientos, ¿no? De este conflicto mundial con la finalidad de explicar y reflexionar sobre estos problemas históricos hasta nuestros días. Te invito a observar el siguiente video en el link y luego de haber observado detenidamente podrás responder las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo se llama este acontecimiento que estamos investigando? ¿Qué impresión te causó lo que acabas de observar? Bien, con esta introducción podemos recordar cuáles son los pasos de la indagación histórica, ¿no? Lo primero que hemos hecho es identificar el acontecimiento histórico. Y luego de esto procederemos al segundo paso, que es formular las hipótesis. Recuerden que esta formulación de hipótesis es el intento por explicar, ¿no? O dar una respuesta provisional a un problema planteado. Y esta respuesta puede ser confirmada o cambiada mediante la revisión de pruebas o de evidencias, diversas fuentes que vamos a investigar, ¿no? Y recuerda que tú eres una especie de historiador o detective de la historia, ¿no? Que te toca, ¿no? Profundizar y buscar información sobre lo que pasó en este acontecimiento mundial que hoy en nuestros tiempos ha marcado, ¿no? Una etapa importante de la historia, ¿no? Y para esto te vas a hacer estas preguntas, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿En qué países ocurrió? ¿En qué continentes? ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué años? ¿En qué siglo? ¿Quiénes protagonizaron o vivieron lo ocurrido? Y la pregunta base, ¿por qué ocurrió este acontecimiento importante de la historia? Para continuar con los pasos de nuestra indagación histórica, primero tenemos que recolectar información, ¿no? Y conoceremos una época conocida como la Belle Époque. Ahora, ¿qué significa esta frase? ¿No? Lo podemos deducir que se refiere a una bella época, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere esta bella época? A una época de la paz armada, conocida así como la paz armada. ¿Y qué quiere decir esto? Este periodo es un tiempo en el que las potencias europeas ya se estaban preparando para enfrentarse, para competir
en el desarrollo de su industria armamentista y demostrar quién tenía el poder ante los demás países, pero era de una forma muy discreta, se puede decir así. Entonces, ¿cómo fue este periodo de paz armada en Europa? A ver, puede decirse que fue una época donde predominaba un ambiente bélico, o sea, un ambiente donde ya, ¿no? Cada uno de ellos veía la forma de producir o fabricar armamento, ¿no? Y de esta manera competir y demostrar su superioridad, principalmente por el uso y el desarrollo de armas, ¿no? Cada vez más avanzadas, sofisticadas. Y se trataba más que todo de mantener un equilibrio por medio de pactos diplomáticos, ¿no? Como que había acuerdos entre ellos para llevar la fiesta en paz. Y así lo fue. Por eso fue una época tranquila, de paz aparente. Ahora, ¿cuál era esta política de alianzas que ellos, los países, formaron? ¿No? Lo importante, el primer acuerdo era mantener la paz entre estas potencias mediante la diplomacia, mediante acuerdos, diálogos, ¿no? Y en ese tiempo también se va a formar alianzas. Los imperios van a buscar aliados y es ahí donde se forman dos tipos de alianzas, conocida como la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza conformada por Alemania, Italia, Austria-Hungría y la Triple Entente conformada por el Reino Unido, Francia y Rusia, ¿no? Esto se pactó casi a finales del siglo XIX. Ahora te pregunto, ¿con qué hecho relacionas la paz armada? Muy bien, continuaremos con nuestra indagación. Bien, ahora comprenderemos cuál fue el espacio, ¿no?, en el que se desarrolló estos acontecimientos, ¿no? Aquí en el mapa observamos la formación de las alianzas un poco antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces vemos ahí que es desde 1879 y 1872 ya se forman las primeras ligas de los emperadores o de los tres imperios, como el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio ruso. Luego se va a dividir en la Duplice Alianza, que quiere decir otro tipo de alianza, en 1879 entre el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el Estado italiano. Posteriormente se va a conformar la de estas tres en 1882 la Triple Alianza. Asimismo, ¿no?, en 1904 se forma otra alianza que le llaman la Entente Cordial, ¿no?, que está conformado por el Imperio Ruso, el Reino Unido y Francia, como se observa ahí en el mapa. Ya en 1907 toma el nombre de la Triple Entente. Entonces, vemos cómo poco a poco se fueron conformando estas nuevas alianzas y por qué crees que comenzaron a formar estas alianzas los países, los imperios europeos, ¿no? ¿Cuáles crees que fueron los primeros acontecimientos previos a la guerra? Bien, conoceremos de sus acontecimientos a lo largo de esta sesión. Bien, ahora conoceremos los principales acontecimientos antes de la Primera Guerra Mundial y observamos en esta línea de tiempo que en el año 1860 sería el punto de partida, ¿no?,
Con la segunda revolución industrial, las innovaciones tecnológicas, el desarrollo económico de las potencias, crearía una competencia entre los países, entre los estados o imperios, ¿no? Por recursos, por territorio, por mano de obra. Ya en 1870, ¿no? Se da la guerra franco-prusiana y en esta contienda se forma lo que es conocido como la paz armada, ¿no? Esa época de aparente calma, pero que sin embargo ya estaban conveniendo alianzas secretas y se proveían de material bélico. Esta época también conocida como la Bella Época, es una época donde hay estabilidad económica, política, social, ¿no? Y, y muchos revelaban en realidad una característica importante que era pues, justamente la competencia económica y las rivalidades nacionales e imperialistas, ¿no? Ya en 1871 se da la fundación del Imperio Alemán, anexando Alsacia y Lorena hacia el Imperio Alemán. En 1882, ¿no? Se llama lo que es conocido como la Triple Alianza, ¿no? Que comprende los imperios alemán, el imperio austrohúngaro e Italia, ¿no? Entonces, finalmente, este último no va a participar en la contienda de los aliados, ¿no? Aunque el inicio sí pertenece a esta alianza, ¿no? En el año 1904 ahí empieza las primeras crisis marroquíes que termina en 1906, ¿no? Un conflicto, un enfrentamiento entre entre Francia y Alemania. Entonces también se da una serie de guerras, enfrentamientos bélicos entre estos países, Austria, Hungría y Rusia, ¿no? Justamente estas guerras son conocidas también por las guerras balcánicas, ¿no? Y están aquí los países de Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro, ¿no? Quienes que también arrebatan al imperio turco sus territorios. Sin embargo, años más tarde, otro sería el acontecimiento que sería el detonante del inicio de la Primera Guerra Mundial. En 1906, ¿no? Ahí está pues la crisis de los Balcanes, ¿no? Por la disputa por este lugar estratégico, ¿no? Para los imperios. En 1907 se forma lo que es conocido como la Triple Entente, conformado por Francia, Rusia y Gran Bretaña, ¿no? En 1911, otra crisis marroquí también, confrontación con los países, ¿no? De Francia y Alemania. En 1912, prácticamente, se da la Primera Guerra Balcánica, ¿no? Y en 1913 la Segunda Guerra Balcánica. Finalmente, en 1914, el detonante de esta serie de conflictos y enfrentamientos, ¿no? Se va a dar un atentado a Francisco Fernando en Sarajevo, ¿no? Y eso sería pues el inicio de la Gran Guerra, conocida como la Primera Guerra Mundial. Bueno, la pregunta que debemos indagar, y acá lo podremos observar en este esquema de manera breve, resumida, es sobre las causas, ¿no? De por qué ocurre esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ahí vemos pues que la carrera armamentista, y ya se estaba dando muchos años antes, ¿no? Las alianzas militares que se estaban formando antes de la guerra, también la ideología de nacionalismo radical, ¿no? En países como Polonia, los Balcanes, Alsacia y Lorena, y las disputas imperialistas entre los grandes imperios, ¿no? Entonces había siempre un conflicto, una confrontación entre ellos. Y otro aspecto, sobre todo el económico, ¿no? A partir de la Segunda Revolución Industrial y esa competencia y rivalidad entre las potencias y los imperios.
Las características más resaltantes de esta Primera Guerra Mundial, pues abarcó, pues fue de gran extensión porque involucró a muchos países, ¿no? También tuvo una larga duración, ¿no? Y movilizó de manera general a muchos países europeos, ¿no? Se usó mucho la propaganda, también hay una importante se puede decir, estrategia militar como la retaguardia y un sofisticado armamento utilizado en esta guerra, ¿no? Eh, ¿Cómo estalló la guerra, no? A partir de este hecho conocido como el asesinato de Francisco Fernando de Austria, heredero al trono, ¿no? En Sarajevo. Ahora, la guerra tuvo fases, como ven ahí en el esquema, la fase, la guerra de movimiento, la guerra de posiciones, el equilibrio en 1917 y el fin, finalmente, la guerra, ¿no? Y bien, luego de haber escuchado el video atentamente y la explicación también en tu sesión virtual, ahora estás listo para, ¿no? Formular tus hipótesis sobre la pregunta o sobre el problema a investigar, ¿no? ¿Por qué se da la Primera Guerra Mundial? Bien, en la ficha de trabajo encontrarás, ¿no? La formulación de tus hipótesis y luego también investigarás diversas fuentes, las analizarás para poder elaborar y completar tu diagrama de Ishikawa, ¿no? Sobre la Primera Guerra Mundial, como causas. Tenemos causas políticas, económicas, ideológicas, diplomáticas, ¿no? Y el problema, lógicamente, que es el efecto de la Primera Guerra Mundial. Luego elaborarás un diagrama de secuencias, ¿no? A partir del inicio de la guerra, de la Primera Guerra Mundial hasta su fin, ¿no? Con los principales acontecimientos, ¿no? Que se dieron durante la guerra. Bien, así podrás hacer un trabajo muy bien elaborado. Bien, ahora reflexionaremos sobre lo que hoy hemos aprendido, ¿no? Cómo habría cambiado la historia del mundo si no se hubiera producido esta Primera Guerra Mundial. ¿Qué acciones o actitudes son necesarias para evitar todo tipo de conflictos en el mundo, entre las naciones y también en nuestras familias, hogares? Bien, ¿qué podemos hacer para evitar? Ahora, para finalizar, recuerda que debes cumplir de manera responsable con tus actividades y participar en las sesiones virtuales. De esta manera, habrás logrado tus aprendizajes de manera satisfactoria. Bien, recuerda que ser bonifacino es compromiso de honor. Nos vemos hasta la próxima.